Bien, amados, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy vamos a la parte 25. Usted la dio, pero la 25 no era la anterior. No, fue que nos dimos cuenta que yo había empezado a rotular, a enumerar esta parte, tomando en cuenta la introducción como número uno. Entonces, Peter, el que me hace la página, pues me dijo, no, está la introducción y la siguiente parte es la número uno en realidad. Y así pues por eso hoy es la 25. Entonces pues, como ya saben, en la sección anterior pues terminé con Berkov. No quise seguir adentrándome más en Berkov porque iba a ser una repetición ya de lo que habíamos venido viendo en los reformadores. Así que en las definiciones hoy vamos a empezar a definir la soberanía de Dios. Y el tema es, ¿está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo? Esa es la pregunta que yo siempre he hecho. Es mi planteamiento. Si Dios está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada momento, en cada lugar del universo. Esa viene a ser la pregunta, ¿ok? Ya hemos visto cómo los que necesitan la predestinación nos definieron la soberanía. Según ellos, Dios tiene el control absoluto y total de todo lo que es y ocurre en el universo. Lo vimos en la última parte que estuvimos discutiendo, el decreto, según Berkov. Y Berkov nos dio por qué es tan importante el decreto para la predestinación. ¿Okay? Por la necesidad de explicar dos hechos bien importantes que recuerden esto. Dos hechos, que el hombre es pecador y que unos se salvan y otros no. Y por la necesidad de explicar, buscar la explicación a ambos hechos, dando por hecho que hay un futuro y un destino, que eso no es un hecho. Pero toman como hecho que está destinado quién se va a salvar y quién no, y mezclan otra verdad a media, que es que Dios sabe de antemano quién se salva y quién no. Pues si esa certeza inevitable e irreversible de la salvación y perdición de cada uno fue creada de antemano por el único creador, pues lo más lógico es que Dios lo decretó, lo predestinó y lo hizo así porque es soberano. ¿Ok? Recuerden desde Agustín. Esta gente van a la Biblia. Entonces van a la Biblia y todos los textos en donde Dios ejerce, decide, interviene, establece o declara su dominio y voluntad, los toman como evidencia de que Dios controla todo lo que ocurre y descartan todo texto en donde se ve a Dios permitiendo o no interviniendo o tomando una acción según las acciones de los seres. Como que en esos textos no están hablando de la soberanía o no prueban que Dios dejó espacio para que las criaturas actuaran por sí mismas, ¿ok? Los que necesitan la predestinación van a usar los cientos de textos que dicen que Dios es el creador, el dueño y que sostiene, y los textos en donde Dios hace su voluntad, y los textos en donde Dios dice que conoce desde antes, como que nada ocurre fuera de su control. El ejemplo más común es que como Dios trajo los animales a Adán, Dios llevó los animales al arca, Dios envió un pez a tragarse a Jonás, envió los cuervos a alimentar a Elías y no cae un pajarillo a tierra sin vuestro Padre. Todos esos pasajes prueban que todo lo que todos los animales hacen es porque Dios está haciendo que lo hagan. Así es que ellos utilizan esos textos, ¿ok? O sea que, por ejemplo, volviendo acá a lo que está pasando, o sea, ellos van a coger un ejemplo. Todos esos textos donde vemos a Dios utilizando un animal para hacer algo, cumplir su propósito, pues eso no es que Dios está usando un animal para hacer eso que quiere hacer en ese pasaje, no. Es que todo lo que vemos que todos los animales están haciendo
es sencillamente porque Dios está haciendo que lo hagan, ¿ok? Entonces, es curioso porque en el verso de los pajarillos, que es en Mateo 10:29, no cae un pajarillo a tierra sin vuestro Padre. Ese verbo caen ahí, por ejemplo, está en futuro y está en la voz media del griego. Quiere decir que no es que Dios los está haciendo caer, caen por ellos mismos, no porque Dios está decidiendo cuándo matarlo. Recuerden lo que le expliqué en un principio y se lo voy a estar repasando. Los verbos en griego ocurren en tres voces: voz activa, voz media y voz pasiva. Voz activa es cuando el sujeto de la oración, ¿verdad?, está haciendo la acción para otro. ¿Ok? Voz media es cuando el sujeto está haciendo la acción para él mismo. Y voz pasiva es cuando un tercero está haciendo la acción sobre el sujeto. Pues en ese caso, cuando dice que los pajarillos caen, está en voz media. ¿Entiendes? O sea, los pajarillos están haciendo ellos mismos la acción de caer. No es que Dios, porque si estuviera en voz pasiva, pues entonces pudiéramos decir, es que Dios los está tumbando. ¿Entiendes? Pero no es así, no ocurre así. Es que ellos están cayendo solitos, en su momento caen y mueren. ¿Ok? Cuando en Proverbios 16:33, otro pasaje muy contundente para ellos, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No necesariamente significa que todo resultado de toda suerte en la historia es porque Dios la escogió. Es que Dios decide si interviene en el resultado o deja que las probabilidades generen el resultado. Claro, si existe el destino o Dios decretó todo lo que acontece, pues por default el resultado es el que Dios quiso. Sacar o cruz. Pues si hay destino o Dios decretó todo lo que va a acontecer, pues si cae cara es porque Dios lo decretó. ¿Entiendes? Dios hizo que cayera cara porque Dios quería que fuera cara. Y si cae cruz, pues Dios decretó que fuera cruz, pues. Eso es lo que dice ese texto. No, porque si no existe el destino y si Dios no decretó todo lo que acontece, entonces ese pasaje lo que significa es que Dios decide si va a intervenir en esa decisión o no va a intervenir. ¿Ok? Fíjense que Dios no manda que se echen suertes para conocer la voluntad de Dios. Algunas cosas en la ley fueron encomendadas a que se echara suerte, como la repartición de la tierra, por ejemplo. Y cuando van a escoger a Matías, los 11 apóstoles, ellos oran para que Dios decida y echan suertes. ¿Ve? Y si Dios interviene en ese caso en particular, eso no significa para nada que Dios interviene en toda decisión que los hombres consulten. O que cada vez que echan suerte, Dios está dirigiendo el resultado de cada una de esas suertes que se echan. No es así. No es así. ¿Ok? Así que Dios decide si va a intervenir o si deja que las probabilidades corran por ellas mismas. ¿Ok? Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, vemos que la discusión no es tanto si Dios es soberano, sino cómo Dios ejerce su soberanía. ¿Ok? Esa es la discusión y ese por eso el título que les puse al principio. Ejerce Dios su soberanía maniática y compulsivamente en cada lugar, en cada momento del universo. Así que esa es la discusión sobre la soberanía de Dios. ¿Ok? Pero entonces, vamos a ver cómo la Biblia nos define soberanía. Fíjate que nosotros podemos ver lo que Calvino dijo que es la soberanía. Y podemos ir a las confesiones reformadas de todas las denominaciones y podemos ver lo que ahí dice que es soberanía, cómo ellos definen esas confesiones, definen la soberanía. ¿Verdad? Y estamos viendo desde Agustín cómo evoluciona el concepto de la soberanía. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Cómo la palabra nos introduce soberanía? Pues mire, para empezar,
La palabra soberanía no aparece en Reina Valera. Eso es para empezar. ¿Ok? Y usted podrá decir, pero es que la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Claro que no aparece la palabra Trinidad. Y la palabra rapto no aparece. Y un montón de palabras no aparecen en la Biblia. Decreto no aparece como la describen o la usan los calvinistas. Pero ¿qué pasa con la palabra Trinidad? La doctrina de la Trinidad se construye a base de los textos que nos van diciendo que el Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente y el Espíritu Santo es omnipresente. Los textos que nos dicen que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. ¿Ves? Los textos que nos dicen que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y así seguimos construyendo la Trinidad cuando vemos que hay tres personas que comparten un mismo requisito de una manera única y exclusiva que ningún otro ser descrito en la Biblia comparte esas cualidades como esos tres las comparten. Y de ahí es que sale la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Y entonces, pues lo mismo para soberanía, no aparece en la Biblia. Pero, ¿cómo aparece entonces? ¿Qué es lo que aparece en la Biblia? Pues mire, te lo voy a explicar, la apunta por ahí. La palabra soberano sí aparece en la Biblia. Aparece soberano en el Viejo Testamento una vez, en Job 31:28, una vez, y se traduce de Ma'al, que significa más alto, Strong's 46:05. Y soberano aparece 3 veces en Ezequiel 38, 2 al 3 y 39:1, y se traduce de Rosh, Strong's 72:18. Y tiene muchas aplicaciones de tiempo, lugar, rango, etc. Y una de ellas es soberano o alguien que está por encima de los demás. En este caso se refiere a Gog, el pasaje de Gog y Magog. Y sabemos que Gog no está por encima de Dios. ¿Ok? Es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Ok? Y él es el que dirige esa confederación en esa profecía de Ezequiel 38 y 39. O sea, en el Viejo Testamento soberanía no aparece, aparece soberano 4 veces y solo una vez se le aplica a Dios y es de la palabra Maal, que significa más alto. Vamos al Nuevo Testamento. 4 veces aparece soberano. 4 veces aparece soberano en el Nuevo Testamento. Y se traduce de 3 palabras. Dunastes, Strong 14:13, que significa poderoso. Y se usa para los poderosos de la tierra en Lucas 1:52. Se usa para el etíope en Hechos 8:27. ¿Se acuerdan? Felipe y el etíope eunuco. Hechos 8:27. Y se utiliza para Jesús en primera a Timoteo 6:15. Dunastes. La otra palabra de donde se va a traducir soberano es Curios, Strong 29:62, que se traduce Señor para Jesús en Judas 4. Pero erróneamente la concordancia señala esa palabra para traducir soberano en ese versículo, cuando en realidad la palabra soberano en ese versículo de Judas 4 se traduce de despotés, Strong 12:03, y arjón, Strong 7:58 en Apocalipsis 1:5 para Jesús. ¿Ok? O sea, 4 palabras. De 4 palabras se va a traducir soberano las veces que aparece en Reina Valera. O sea, en Judas 4 lo que dice es soberano Dios. Y Jesús es Curios. ¿Ok? En Judas 4. Soberano Dios y Señor Jesucristo. ¿Ok? Pues ese soberano Dios se traduce de despotés. De ahí viene nuestra palabra déspota o tirano, ¿verdad? Ok, entonces, esas 4 palabras son las que se va a traducir soberano. Entonces, ¿qué ocurre? Arjón es la que se va a utilizar para hablar del Señor soberano para Jesús en Apocalipsis 1:5.
Reina Valera en el Nuevo Testamento, soberano aparece solo 4 veces, Hechos 4:24, 1 Timoteo 6:15, Judas 4 y Apocalipsis 1:5. Solo en 4 ocasiones se le llama a Jesús soberano en el Nuevo Testamento. 4 veces nada más, de todos los títulos y todos los sitios donde se menciona a Jesús, son cientos y cientos. 4 veces nada más aparece la palabra soberano. En Hechos 4:24 y en Judas 4 se traduce de despotés. De las 4, 2 veces se traduce de despotés. En 1 Timoteo 6:15 se traduce de dunastes, que es alguien poderoso, alguien grande. Y solo una vez se le aplica a Jesús en 1 Timoteo 6:15 y en Apocalipsis 1:5 es arjón. Ahora, ¿cómo se utilizan estas 3 palabras en el Nuevo Testamento? Pues arjón, la última que mencioné, aparece 37 veces y se va a usar para los gobernantes, principalidades demoníacas, funcionarios prominentes y una sola vez para Jesús en Apocalipsis 1:5. O sea, de 37 veces que aparece la palabra arjón en el Nuevo Testamento, una sola vez se utiliza para Jesús. ¿Okay? Despotés aparece solo 10 veces en el Nuevo Testamento y solo en 6 se aplica a Dios. ¿Okay? Las otras 4 es para los amos. Se va a traducir amos. ¿Okay? O los dueños. ¿Okay? De ahí despotés. Dunastes aparece 3 veces y ya vimos que solo una sola vez se aplica a Jesús. Como nota curiosa, curios, ¿verdad? Que curios se va a traducir como señor, no como soberano nunca. Como nota curiosa, curio se usa 766 veces y 4 veces se va a traducir para los señores en el título Señor de Señores. Una vez para Abraham y 2 veces para referirse a un amo. El resto de las 766 veces es para Jesús. Curios fue la palabra escogida para traducir Adonai del hebreo, pues distinto al despotés, el curios es amo y dueño, pero cuida y se relaciona. El despotés no. El despotés es dueño, pero no se relaciona. Por eso es la palabra preferida para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, volviendo a soberano. ¿Qué tiene que ver cuánto se usa la palabra soberano en el Nuevo Testamento? Primero, que en ningún lugar la palabra soberano o las palabras de donde se traduce se utilizan para describir al soberano absoluto que nos ofrece el calvinismo, pues incluso las vemos siendo utilizadas para otros entes distintos de Dios. O sea que cuando se utiliza y vemos la palabra donde sale, esas palabras no se utilizan exclusivamente para Dios. La Biblia da por sentado que Dios está por encima de todos. Por lo tanto, si soberanía no aparece en Reina Valera y soberano en el Viejo Testamento una sola vez se utiliza para Dios y de una palabra que significa más alto, y en el Nuevo Testamento aparece solo 4 veces y se traduce de palabras que se utilizan para varias entidades, no me parece que la soberanía, como nos las presentan los que necesitan la predestinación, sea una cualidad o atributo de Dios que la Escritura quiera resaltar. ¿Ok? Esa es la que hay. La construcción de soberanía absoluta, necesaria para ilustrar y acomodar el decreto absoluto y explicar el control absoluto de Dios sobre su creación, no es una idea que se desprende del texto. Los escritores, inspirados por Dios, si nos describen explícitamente que Dios es el creador, el dueño, el más alto en poder y rango, rey de reyes, señor de señores, y su voluntad está por encima de todas las voluntades, eso sí lo explica la Escritura.
La Biblia habla de omnipotencia, palabra que sí aparece en el texto y es Shaddai. La Biblia habla de la voluntad de Dios. La Biblia habla de Dios interviniendo, pero no nos describe que todo lo que ocurre es porque Dios hace que ocurra. O sea, tienen que entender eso. La Biblia habla de que Dios es omnipotente y nadie se compara a Él en poder. Él es el poder máximo. ¿Entiendes? Pero la Biblia de ahí no te dice automáticamente o te sugiere que ese poder se está ejerciendo en cada lugar, en cada momento del universo, como otras características de Dios. ¿Ok? O sea, por ejemplo, es bien sencillo. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Los calvinistas te dicen que sí. Porque todo lo que acontece es porque Dios decretó que ocurriera. Y claro, y entonces empiezan con todas las definiciones de decreto, que si decreto activo, decreto pasivo, que si la voluntad activa, la voluntad permisiva, y empiezan a desarrollar una serie de categorías para sacar a Dios, liberar a Dios de la responsabilidad de la acción que ocurre. ¿Okay? Pero la Biblia, el hecho, si algún atributo de Dios, la Biblia declara bien contundentemente es su omnipotencia. Por extensión, Él va a ser soberano, por lo que les voy a explicar más adelante. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es necesaria la idea de una soberanía absoluta ejerciéndose en todo momento, en todo lugar del universo? ¿Por qué es tan importante una idea de Dios controlando todo en todo momento para los de la predestinación? Voy a tomar prestado de la parte 8 de la serie. Allí expliqué cómo se presenta la soberanía. Esa concepción del Dios absoluto, aunque es cierta en principio, si la tomamos como el principal atributo de la naturaleza de Dios y la ponemos fuera o mayor o causa de las demás cualidades reveladas de Dios en la Escritura, nos puede llevar a condicionar todos los demás atributos de Dios a esa causa absoluta. Y nos puede llevar a limitar la manifestación de los atributos de Dios y en especial cuando no usamos lo que las Escrituras nos revelan de cada atributo de Dios para definir los alcances de ese absoluto. ¿Okay? Una vez yo decía en un estudio bíblico y cuando entrenaba a los maestros, les decía que toda doctrina llevada al extremo se convierte en una doctrina de error, se convierte en una herejía. Tú tienes que llevar cada doctrina hasta donde la Biblia te la presenta. Y vas a establecer los alcances los alcances de esa doctrina hasta donde la Biblia te lo dice. Hay un principio de interpretación que dice Pablo en 1 Corintios 4:4, creo que dice que no ir más allá de lo que está escrito. ¿Okay? Que lamentablemente eso es lo que hacen los teólogos, ir más allá de lo que está escrito. Y después quieren venir a revisar y acomodar lo escrito a todas las conclusiones que llegaron, que hicieron más allá de lo que está escrito. ¿Okay? Vamos a dar un ejemplo de esto del absoluto. Si Dios es absolutamente absoluto, pues no tenía necesidad de crear. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Fíjate que la Biblia no dice que Dios es absoluto. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es creador. La Biblia dice que Dios es justo. La Biblia dice que Dios es santo. Y nos va a decir, o sea, hay cosas que Dios es. ¿Okay? Pero vamos a poner que este concepto del absoluto, por más lógico y racional que nosotros lo construimos, si nosotros lo ponemos como el principal atributo de Dios, entonces el amor, el poder, la justicia, todo eso va a quedar circunscrito a lo absoluto de Dios. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Entonces, si Dios es absolutamente absoluto, no tenía necesidad de crear, pero la Biblia dice que Dios es amor. El amor es dar, compartir, relación y por extensión recíproco. Por lo tanto, eso me explica a mí para qué Dios creó. Creó para amar, para dar, para relacionarse y para que ese amor fuera reciprocado. Y para que ese amor fuera reciprocado, creó seres con voluntad capaces de amarlo libre y voluntariamente
para que pudieran ejercer el amor en la misma capacidad de Dios, libre y voluntariamente. ¿De dónde yo me saco eso? Yo hago teología también. Pero mi teología, en este sentido, sobre la naturaleza del amor, yo voy a partir de una doctrina establecida en la palabra, que es la Trinidad. Si Dios es amor y es trino, quiere decir que el amor ocurría en la eternidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos se reciprocan ese amor uno al otro. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Dios va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, le va a impartir esa cualidad de amar, la va a hacer semejante a la de Dios. Y si ellos se están amando libre y voluntariamente, el hombre va a recibir la misma capacidad de amar libre y voluntariamente, no menor. No menor. ¿Ok? Es la misma, por lo que voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, eso en ninguna manera hace a esos seres igual de soberanos que Dios. Voluntad no es soberanía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que Dios le dio a los seres, cuando crea a los seres, los crea con la capacidad de amar igual que Dios voluntariamente, quiere decirle que les dio voluntad. Pero al impartirle esa voluntad no significa que Dios dejó de ser soberano o que les dio una voluntad igual a la de Dios, no es menor. Ahora, van a ejercer esa voluntad en la misma capacidad que Dios le ejerce. Dios lo hace libre y voluntariamente, pues el hombre puede ejercer la capacidad de amar libre y voluntariamente, y Dios no deja de ser Dios por eso. ¿Okay? Voluntad no es soberanía, voluntad es una capacidad. Soberanía es un rango, una categoría. ¿Qué voluntad obedece a otra voluntad? Eso es soberanía. ¿Qué voluntad tiene el poder para decirle a otra voluntad qué hacer? Y si no lo hace, poder para imponer consecuencias. La voluntad o capacidad de tomar decisiones es una cualidad igual a la de Dios. Soberanía o capacidad de imponerse a otra voluntad es una cualidad en una sola dirección y siempre procede de mayor a menor según la posición asignada en la jerarquía, nunca al revés. Nunca va a invertirse la dirección de esa soberanía porque la soberanía se fundamenta en poder y autoridad para ser ejercida desde quien tiene mayor autoridad y poder sobre él que tiene menos autoridad y poder. Por lo tanto, soberanía no depende ni se altera por la libertad de decidir o no que tengan las voluntades envueltas. La soberanía no necesita de la obediencia ni del consentimiento de sus participantes para ser soberana. Depende de quién tiene el poder y la autoridad para dictar órdenes y consecuencia a quien tiene menos poder y autoridad. Dios era soberano antes de crear nada. Entonces, ¿podía Dios crear seres que compartieran algunos de sus atributos, incluyendo voluntad, sin comprometer su soberanía? Claro, pues Dios no puede crear un ser igual que Él en omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Sí puede crear seres con una voluntad igual a la de Él en cuanto a capacidad de escoger obedecer o no a Dios. Y eso para nada compromete o limita la voluntad de Dios. O sea, ¿entienden este asunto? O sea, los teólogos de la predestinación, ellos te dicen claramente, si Dios no está controlando todo, no es soberano. Bueno, porque la definición que ellos tienen de soberanía es que nadie puede estar ejerciendo ningún tipo de capacidad de elegir o tomar decisiones fuera de Dios. Dios es el único que puede tomar decisiones en el universo. Esa es su definición. Pues no, esa definición es incorrecta, es innecesaria, porque le estoy explicando. Soberanía no es una capacidad, es un rango.
¿Ve? Y es un rango que depende de quién tiene más poder que quién. Ahora, la voluntad de Dios es suprema porque Dios es más poderoso. Pero el que Dios creara voluntades con la misma capacidad de decidir que Dios, con la misma libertad que tiene Dios, eso para nada compromete o cancela la soberanía de Dios, el rango de Dios, la supremacía de Dios. ¿Por qué? Porque aunque las voluntades son iguales, el poder de la voluntad de Dios está por encima del poder de cualquier criatura que Él cree con voluntad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso, el que la criatura tenga la misma capacidad de decidir que Dios y la misma libertad de decidir que Dios, no significa que esa criatura es igual a Dios en poder, o en omnipresencia, o en omnisapiencia. No, tiene un montón de limitaciones. ¿Ok? Porque Dios puede crear una criatura con cualidades de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza. ¿Ok? El que Dios creara seres con dominio sobre cosas o situaciones aparte de Él, para nada limita o compromete su soberanía. Es cierto y perfectamente racional que Dios no puede crear un ser igual que Él. Pero eso no significa que Dios no puede impartir atributos suyos a los seres creados. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo hizo con inteligencia y Dios dejó de ser omnisciente. ¿Sabe? ¿Estamos todos de acuerdo que Dios hizo al hombre inteligente? Y Dios dejó de ser omnisciente porque le dio inteligencia al hombre. No. Lo hizo con la capacidad de amar y Dios dejó de ser amor. Dios hizo al hombre con la misma capacidad de amar que Dios tiene. ¿Y se comprometió, se disminuyó el amor de Dios en alguna manera? No. Entonces, ¿por qué si le dio voluntad libre para desobedecerle, Dios deja de ser soberano? Porque arbitrariamente aplican el concepto de absoluto, que les hablo ahorita, que eficientemente explica por qué no puede haber otro ser igual a Dios, para establecer de ese concepto del absoluto que Dios no puede crear seres igual de libres que Él. Pues arbitrariamente definieron que eso limitaría la soberanía de Dios. Y cuando vemos en la historia para atrás, sabemos que eso viene de los estoicos, eso viene de los gnósticos, los maniqueos, que eran gnósticos, eso viene del neoplatonismo, aparte de toda la influencia de la mitología pagana. ¿Okay? De por allá viene ese concepto. ¿Okay? Pero ahora yo le estoy explicando aquí racionalmente cómo Dios puede impartir de sus atributos a su criatura sin limitar o comprometer su soberanía. ¿Okay? Repito, el que Dios impartiera a los seres la capacidad de decidir por sí mismos si obedecen o no, para nada significa que Dios les impartiera su soberanía, pues Dios no les impartió todo poder para prevalecer contra Dios o estar en el mismo nivel de jerarquía de Dios. ¿Okay? La idea de que como único Dios puede ser soberano, ejerciendo control absoluto de todo lo que acontece, existe en el sistema teológico de la predestinación, en los estoicos, en los gnósticos y en todas las filosofías y religiones que creen en el destino, fatalismo y determinismo. Vamos a ver en la palabra algunos textos utilizados por los que necesitan la predestinación para convencerse de que todo ocurre por el decreto. Además de los ejemplos de los animales que les di ahorita y el ejemplo de la suerte, existen varios pasajes clásicos citados por ellos. Yo voy a comenzar con algunos hoy, porque ya tenemos que ir terminando. Y luego, la semana que viene, pues entonces continuamos con otros textos adicionales. Ok, vamos a ver este texto, Isaías 46 del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En este pasaje vemos que Dios es soberano. Y lo que dice es que Dios hará acontecer lo que se ha propuesto. No dice que todo lo que ocurre es porque Él lo hace acontecer. No está en el pasaje, léanlo. Cuando vemos el contexto, desde el 10:45, Dios viene diciendo que no hay nadie como Él y que al final todo el mundo reconocerá que Él es Dios. No hace falta creer en el decreto para aceptar lo que ahí dice. Solo alguien con la idea preconcebida de que Dios hace que todo ocurra puede ver en este texto algo así. Isaías 10, no lo voy a poner aquí para ahorrar espacio, habla de que Dios traerá a Asiria para castigar a Israel. Y luego Dios los castigará por creerse que lo hicieron por ellos mismos. No me parece que esté hablando de el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas o que dirige todas las acciones de los hombres. Está hablando de Israel y Asiria y de lo que va a hacer con ambos. Eso es lo que habla Isaías 10. ¿Ve? Pero ellos te dicen, no, ahí tienes una evidencia de que nada ocurre fuera del control de Dios. Bueno, está diciendo que Dios controla a Israel y a Asiria en ese momento para cumplir su propósito en ese momento. Jeremías 4:28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Ese lo usan para decir que si Dios piensa o habla algo es que va a pasar inevitable e irreversiblemente. ¿Ok? Y como vamos a ver en varios ejemplos, Dios dice que algo va a pasar y no pasa. ¿Ok? Hay cosas que Dios dice que van a pasar y pasan. Hay cosas que Dios dice que no va a cambiar y no. Hay cosas por las que Dios jura y no. O sea, cuando Dios le jura a Abraham que le va a dar la tierra a su descendencia, eso no hay nada que va a hacer cambiar eso. Pero hay otros juramentos de Dios, hay promesas de Dios que son condicionales. ¿Sí? Vamos a ver otro texto. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Según los de la predestinación, este texto dice que todo el que muere, empobrece o es abatido es porque Dios lo mata. Y todo el que vive, se enriquece o es enaltecido es porque Dios lo hizo. El contexto dice que eso lo hace Dios según las actitudes de cada uno. Verso 3. Ahí te dice que Dios pesa los corazones. Bendice a los justos y castiga a los injustos. Cuando dice que nadie se fortalece por su propia fuerza, no es que Dios destina quién va a ser fuerte y quién débil, sino que Él fortalece a los santos y debilita a los malvados. Verso 9. Por favor, vean el contexto. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ciertamente el reino de Dios domina, pero ¿cómo domina? Pues ahí mismo en el Salmo 103. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Versos 17 y 18 del mismo Salmo. ¿Ok? Antes del 19. Entonces, en ese contexto, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. No me parece que esté hablando de que Dios ordena las acciones buenas y malas de los hombres. Me parece que está hablando de que desde su reino se imparte su misericordia y su justicia a todos los hombres. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahí no dice que todo lo que pasa en la naturaleza es porque Dios hace que ocurra. Dice que cuando Él quiere hacer algo en donde sea,
lo hace. Esa es la soberanía de Dios. ¿Okay? Así que muchas gracias por permitirme compartir desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares.